En lo profundo de un frondoso bosque, donde los árboles alcanzaban el cielo y el susurro del viento entre las hojas era una sinfonía constante, vivía un pequeño pájaro llamado Pico. Pico había nacido en un nido cálido y seguro, hecho con amor por sus padres en una rama alta de un robusto roble. Desde el momento en que abrió sus ojos por primera vez, la vida parecía sencilla y protegida. Sus días consistían en ser alimentado y cuidado, mirando con asombro el vasto mundo que se desplegaba más allá del borde del nido. El nido estaba situado en una rama que ofrecía una vista panorámica del bosque. Pico solía pasar horas mirando a los otros pájaros volar, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. El vuelo parecía algo mágico, una danza en el cielo que ofrecía una libertad sin límites. Sin embargo, para Pico, esa libertad venía acompañada de un miedo profundo. Cada vez que se acercaba al borde del nido y miraba hacia abajo, su pequeño corazón palpitaba con fuerza y sus alas se ponían rígidas. Un día, su madre, una sabia y experimentada golondrina, se posó junto a él. Pico, le dijo con una voz suave pero firme, pronto será el momento de que aprendas a volar. Sé que estás asustado, pero tienes que confiar en tus alas. Pico la miró con ojos grandes y llenos de temor. ¿Y si caigo? ¿Y si no puedo volar? Su madre sonrió. Todos tenemos miedo al principio, pero volar es una parte natural de lo que somos. El miedo es solo el primer paso hacia la valentía. Sin él, nunca podrías descubrir lo fuerte que eres. Los días pasaron, y Pico intentó encontrar el valor para saltar. Cada mañana, cuando el sol iluminaba el bosque con sus rayos dorados, Pico se acercaba al borde del nido y extendía sus alas. Pero siempre, justo cuando estaba a punto de saltar, el miedo lo paralizaba. Entonces un día, una tormenta golpeó el bosque. Los vientos aullaban y las ramas crujían bajo la presión. Pico y su familia se acurrucaron juntos en el nido, intentando protegerse de la furia de la naturaleza. Pero de repente, una ráfaga de viento especialmente fuerte sacudió el roble, y Pico perdió el equilibrio. Sin tiempo para pensar, cayó del nido. Mientras caía, el miedo lo envolvió por completo. Pero en medio de su desesperación, una voz interior le susurró, «Extiende tus alas». Y así lo hizo. Para su sorpresa, sus alas respondieron, y en lugar de caer al suelo, comenzó a planear. Con cada aleteo se daba cuenta de que el vuelo no era tan imposible como había pensado. Sentía el viento bajo sus alas, y una sensación de libertad y poder comenzó a llenar su corazón. Finalmente, Pico logró posarse en una rama baja, su corazón aún latiendo con fuerza, pero esta vez no solo por el miedo, sino también por la emoción. Había volado, había enfrentado su miedo y había descubierto su capacidad para volar. Desde ese día Pico voló con confianza, explorando el mundo más allá del nido y disfrutando de la libertad que siempre había admirado. La historia de Pico no es solo una historia sobre un pájaro aprendiendo a volar. Es un reflejo de nuestra propia lucha con el miedo y el coraje necesario para ser felices en la vida. Muchas veces nos encontramos paralizados por el miedo a lo desconocido, al fracaso o al rechazo. Pero es precisamente al enfrentar esos miedos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. En la vida, como en el vuelo de Pico, el primer paso es el más difícil. Requiere una inmensa cantidad de valor dar ese salto al vacío, confiando en que nuestras alas, nuestras habilidades y nuestro espíritu nos sostendrán. El miedo es natural, es una parte inherente de nuestra experiencia humana, pero no debe ser una cadena que nos ate al suelo. En cambio, debe ser un impulso que nos motive a descubrir nuestra verdadera capacidad para volar. La felicidad en la vida no viene de evitar el miedo, sino de enfrentarlo. Viene de tomar riesgos, de salir de nuestra zona de confort y de tener fe en nosotros mismos. Cuando nos atrevemos a dar ese salto, descubrimos una nueva perspectiva, una nueva libertad y una fuerza interna que quizás nunca supimos que teníamos. La historia de Pico nos recuerda que todos tenemos alas, aunque a veces no las vemos. Nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y sobre todo, nos muestra que la verdadera felicidad y realización vienen de vivir plenamente, de abrazar nuestros miedos y de volar hacia nuestros sueños. Así como Pico encontró la valentía para volar,
tú también puedes encontrar la valentía para ser feliz. Porque, al final del día, el vuelo más importante es el que nos lleva hacia la realización de quienes realmente somos y de lo que estamos destinados a ser.